Bienvenidos a la segunda sesión de los videos relacionados con mecánica de fluidos. En esta sesión vamos a estudiar el tema de hidrostática, el cual es el estudio de los fluidos en estado de reposo. Entonces, en este video vamos a mirar tres temas fundamentales. Principalmente, en primera instancia miraremos el tema de mediciones de presión y observaremos el funcionamiento de dos instrumentos, el barómetro de mercurio y el manómetro de tubo abierto o manómetro en U. Estudiaremos un tema bastante de interés para los ingenieros civiles, el cual es el estudio de las fuerzas hidrostáticas en superficies planas sumergidas. Y por último miraremos el principio de Pascal que enuncia y algunas de sus aplicaciones, como son el elevador hidráulico y la prensa hidráulica. Comencemos con la medición de presión. Entonces, en la primera medida, vamos a observar el barómetro de mercurio, el cual fue un instrumento inventado por el físico italiano Evangelista Torricelli en 1643. El objetivo de este instrumento es medir más que todo la presión atmosférica local. ¿Cómo está constituido este instrumento de medición? Pues, en primera instancia tenemos un recipiente que contiene un fluido. Y también vamos a obtener una probeta, la cual previamente vamos a denotar o vamos a quitarle todo el aire contenido en ella. Vamos a sumergir la probeta, verter el fluido, de tal manera que toda la probeta se llene del líquido, del fluido. Voltearemos la probeta de esta manera y miraremos de fluido con altura H. Entonces, en primer lugar, como observamos que el punto B está en contacto con la atmósfera, vamos a decir que ese punto está a la presión atmosférica, ¿cierto? Y también conocemos que, como en un recipiente, los puntos que estén a la misma altura, estos puntos van a estar sometidos a la misma presión, tenemos que la presión en A va a ser igual a la presión en B, debido a que están a la misma altura. La presión en A va a estar denotada por la presión en la parte superior de la probeta, más la presión que genera la columna de fluido, es decir, la densidad del fluido por la gravedad local por la altura de la columna de fluido, ¿cierto? Pero como desde un principio, pues queríamos que dentro de la probeta no existiera aire, esta presión superior va a ser igual a cero, es la presión de vacío absoluto. Entonces, por tanto, la presión en A va a estar puramente relacionada con la altura de la columna de fluido. Y como sabemos que la presión en A va a ser exactamente la misma presión atmosférica, encontramos una expresión que nos relaciona la altura de la columna que se forma con la presión atmosférica local. En perspectiva, si cuando se usa un barómetro de mercurio, una atmósfera, que es la presión de un lugar a nivel del mar, como Cartagena, pues se va a formar una columna de fluidos de 760 milímetros de mercurio. Para denotar la misma presión con diferente, en el caso de agua, vamos a notar que la misma presión, una atmósfera, vamos a observar una columna de aire de 10.3 metros. Entonces, por eso es que usualmente usar el mercurio, por ser mucho más denso, va a generar columnas de fluidos mucho más pequeñas y pues su fabricación es mucho más fácil. Mucho más fácil. Okay. Por otra parte, vamos a tener el manómetro de tubo abierto. Entonces, aquí está la configuración de este dispositivo. Es un dispositivo que nos ayuda, a diferencia del barómetro de mercurio, a medir diferencia de presiones. Tenemos un tubo en forma de cuerda y vamos a tener dos extremos. Uno que está abierto a la atmósfera y otro que se conecta a cualquier dispositivo, ya sea un tanque de almacenamiento o cualquier tanque presurizado, el cual pues deseamos conocer su presión. Vemos que
en este extremo del tubo, como está conectado al dispositivo que queremos medir la presión, va a estar a la misma presión del dispositivo. Y esta, como está abierto a la atmósfera, va a estar a la presión atmosférica. Entonces, en primer lugar, sabemos que la presión en B, como dijimos, es la presión del dispositivo. También conocemos que al estar a la misma altura, la presión en el punto B y la presión de A van a ser exactamente las mismas. Y además de que la presión de A menos la presión atmosférica, ¿verdad? Esta diferencia de presión va a ser exactamente igual a la presión que ejerce el fluido, el fluido contenido en esa altura. Es decir, la densidad del fluido, la gravedad por la diferencia de altura. Y2 menos Y1, como está denotado en esta expresión. Entonces podemos despejar acá la presión en A, ¿verdad? La cual va a ser exactamente la misma que la presión del dispositivo. Entonces nos va a quedar la presión atmosférica más la densidad del fluido por la gravedad por la altura de la columna de fluido. Entonces esto es una manera de poder calcular la presión de cualquier dispositivo conectado en este extremo B del manómetro en U. Obviamente esto está medido en presiones absolutas. En caso de que quisiéramos medirlo en presiones manométricas, simplemente descartamos la presión atmosférica. Aquí tenemos una expresión para calcular la presión de cualquier dispositivo en función de la altura que genere el manómetro de tubo abierto o manómetro en U. Ahora, ¿por qué en la industria se dejaron de usar estos manómetros, estos dispositivos de medición? Pues principalmente porque el mercurio es tóxico para el cuerpo humano. Y en segunda ocasión, porque al ser un metal, los metales se dilatan en función de la temperatura y estos manómetros, estos dispositivos, son muy sensibles a los cambios de temperatura. En la industria actual se usan los más conocidos manómetros de Bourdon, los cuales se fundamentan en una espira de cierto material, y pues en función de la presión ejercida por cualquier dispositivo, este material se va a deformar, lo cual va a hacer girar una punta en función de una escala determinada, la cual nos indicará la presión tanto magnética o la presión absoluta, dependiendo del material, y pues en algunos casos se usan resortes para graduar esta escala. Acá podemos ver algunas aplicaciones de la medición de presiones para tanques de almacenamientos y algunas medidas de protección de algunas plantas. Entonces hay muchas plantas que pues es importante monitorear la presión, porque si alcanzan niveles críticos y evitar una catástrofe, pues se obtiene un sistema de seguridad, las cuales son válvulas de shutdown o válvulas de alivio. Entonces es bastante importante tener una medición graduada de las presiones que sean en estos procesos. Otro tema que vamos a tratar acerca de la hidrostática es la fuerza hidrostática sobre superficies planas sumergidas, que es de bastante interés para los ingenieros civiles, debido a que se usa bastante para diseñar estos dispositivos llamados prensas hidráulicas, los cuales nos ayudan a almacenar la energía potencial del agua pues en dichas prensas. Entonces lo ideal es diseñar estos dispositivos, estas construcciones, para que puedan soportar las grandes fuerzas que ejercen estas masas de agua, como pueden ver acá en esta imagen, estas fuerzas que ejercen. Entonces, también es importante diseñar bien estos apoyos, pues son los que van a sostener en un principio la presa. Perdón. Entonces, siempre que tengamos una placa o cualquier cuerpo sumergido en un fluido, este va a experimentar conforme a la altura que esté sumergido una fuerza, una presión también, de igual manera. Como nosotros sabemos que la presión varía de forma lineal con la profundidad, ¿verdad? Vamos a tener esta distribución de carga. Miren que al aumentar la profundidad, la presión en ese punto va a ir aumentando de forma lineal. Ahora, aquí se está teniendo en cuenta la presión atmosférica. Pero nosotros también sabemos que la presión atmosférica se da en ambos lados de la placa sumergida.
Es decir, que si nosotros podemos encontrar un sistema equivalente que no tenga en cuenta la presión atmosférica, entonces es este que está acá. Entonces mire que en este punto estamos hablando de presiones manométricas, es decir, sin contar la presión atmosférica. Este punto que está en contacto con la superficie es presión igual a cero. Y este punto, acá que está en la máxima profundidad posible, va a obtener una presión de ρGH. Entonces tiene una distribución de carga de forma de un triángulo recto, como pueden ver. Como pueden ver, pues cumple también que la presión varíe linealmente con la profundidad. Entonces, este esquema nos denota que la presión manométrica aumenta linealmente con la profundidad. La presión atmosférica actúa en ambos lados de la superficie, ¿verdad? Y por eso podemos encontrar este sistema equivalente. Y también que la presión, es importante tener en cuenta que la presión en un punto se distribuye en todas las direcciones con la misma magnitud. Con la misma magnitud. Es decir, si tenemos un punto a esta profundidad, pues estamos viendo una presión en este sentido, pero también la vemos hacia arriba, hacia abajo, en todas las direcciones con la misma magnitud, en todas las direcciones. Eso es lo que nos denota este punto. Entonces, debido a la distribución de estas presiones, recordemos que la presión es igual a fuerza por área, ¿cierto? Así que un cuerpo va a experimentar una presión, va a experimentar una fuerza de magnitud igual a la presión que experimenta el cuerpo por el área del cuerpo. ¿Listo? Entonces, a nosotros tenemos una placa de cierta área, ¿verdad? De cierta área, va a experimentar esta distribución de presión, ¿verdad? Entonces, es lógico que sobre esta placa se esté experimentando una fuerza resultante. Una fuerza resultante, la cual al final podemos apreciar como una presión por el área de dicha superficie. Ahora, la presión hidrostática que experimenta esa placa, yo la puedo calcular como la presión en el centroide de la superficie sumergida, ¿verdad? El centroide de la superficie sumergida multiplicado por el área sumergida. Esa va a ser la presión, la fuerza hidrostática ejercida sobre la placa sumergida. Ahora, a los ingenieros también nos interesa conocer cuál es el punto donde se aplica esa fuerza. Pues acá tenemos una distribución de carga, ¿verdad? Pero yo puedo mirar eso como una sola fuerza puntual, ubicada en este punto. Ahora, este punto pues, ya no es competente, voy a estudiarlo acá en la materia de física 1. Ya hay un curso mucho más avanzado de mecánica fluida donde se estudia esta parte. Pero igualmente, esta es la expresión para calcular ese punto, el cual se denomina como el punto de presión o altura de presión. Entonces está dado por la altura del centro de masa, el momento de inercia de la superficie sumergida y también está dado por la presión atmosférica, y este seno de teta va a estar dado porque muchas veces se tienen placas con cierto ángulo teta. Entonces aquí tenemos para resumir, la fuerza hidrostática es equivalente al producto del área de la superficie por la presión en el centroide de la superficie. Y la línea de acción de la fuerza hidrostática no pasa por el centroide de la superficie, sino por un punto denominado punto de presión. Y por último vamos a mirar el principio de Pascal. Acá tenemos tres figuras que demuestran o ejemplifican lo que Pascal pues nos quiere decir en su enunciado. El principio de Pascal enuncia que si se aplica una presión externa a un fluido incompresible, dicha presión se va a transmitir por todo el fluido en todas las direcciones y con la misma magnitud. Entonces miremos primero el ejemplo del medio. Entonces tenemos una pelota llena de un fluido, la cual tiene unas perforaciones. Se le aplica una fuerza o una presión externa y pues vamos a observar que por todos los agujeros va a salir la misma cantidad de fluido, va a comenzar a salir fluido, ¿cierto? Esto denota que
pues en esos puntos se está aplicando una fuerza o una presión, y la cual va a tener la misma magnitud de la presión que yo le apliqué a la pelota. Entonces acá podemos ver también otro sistema, ¿verdad? Un recipiente con embolo móvil, pues acá se está aplicando una fuerza, lo cual produce una presión aplicada acá en este punto, ¿verdad? Y pues esto nos está diciendo que el recipiente en todos los puntos va a poder experimentar esa presión que yo pues, generé sobre el sistema. Y también acá vemos un sistema con dos émbolos, ¿verdad? Este émbolo se le aplica una fuerza vertical y pues, eso va a notar una presión en todo el fluido, ¿verdad? La cual se va a transmitir a lo largo del tubo, y al final lo va a experimentar el segundo émbolo, el cual, por la forma o la dirección de la presión aplicada, tenderá a subir. Entonces, este principio es bastante usado para los sistemas tanto neumáticos como los sistemas hidráulicos. Entonces, miramos una primera aplicación de este principio, el cual son los elevadores hidráulicos. Entonces, los elevadores hidráulicos son dispositivos que constan de dos émbolos móviles. Un émbolo de un diámetro considerablemente menor al segundo émbolo. Tenemos un fluido de trabajo, el cual puede ser aceite o puede ser, pues, agua. Nosotros aplicamos una presión externa, ¿verdad? Esta presión se va a transmitir por todo el recipiente en todas las direcciones y con la misma magnitud, y pues el segundo émbolo va a experimentar esa misma presión, ¿verdad? Podemos denotar esta como una presión de entrada, y pues esto podemos denotarlo como una presión de salida, ¿cierto? Entonces la presión de entrada va a ser exactamente la misma que la presión de salida, debido a que los dos émbolos experimentan la misma presión por el principio de Pascal. Saben que la presión, yo la puedo decir que es una fuerza dividida sobre un área. Es decir, la presión de entrada es igual a la fuerza de entrada por el área de entrada. Y la presión de salida es igual a la fuerza de salida por el área de salida. Y vamos a despejar acá la fuerza de salida, en verdad me va a quedar en función de la fuerza de entrada por el cociente entre áreas. Miremos la siguiente diapositiva. Si observamos que el área de entrada, el área de entrada, ok, acá hay mi problema de diapositiva, podemos corregirlo después. Si el área de salida es mucho más grande que el área de entrada, este cociente de acá va a ser mayor que 1. Entonces vamos a mirar que la fuerza de salida va a ser mucho más grande que la fuerza de entrada, ¿verdad? Estamos multiplicando la fuerza de salida dependiendo de las áreas de los émbolos. Por tanto, yo puedo acá levantar un objeto con mucha masa, pues el caso de un auto, ¿verdad? Aplicando una fuerza muy pequeña. Esa es la idea del elevador hidráulico, multiplicar la fuerza de entrada para poder levantar una carga con mucha masa. Y esto se hace por el principio de Pascal. Y por último podemos mirar el concepto de la aplicación esta de prensa hidráulica, que es exactamente la misma del hidráulico. Estamos impregnando o generando una fuerza, ¿verdad? Acá, bastante pequeña, ¿verdad? Y acá se va a transmitir al siguiente émbolo, y al ser el área mucho mayor, acá se va a generar una fuerza que es una fuerza de salida mucho mayor que la fuerza de entrada. Esta fuerza, pues, a diferencia del elevador hidráulico, que se usa para levantar cargas pesadas, acá se usa para deformar material.
pues las prensas hidráulicas son usadas bastante para el conformado de piezas metálicas. Entonces es necesario generar fuerzas bastante grandes para poder deformar dichos materiales. Entonces sería todo. En el próximo video miraremos ejercicios de estos temas.